Bueno, bienvenidos artistas de Entrecasa. Hoy estamos con Andrés Paredes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Paula, muchísimas gracias por todo, en realidad, por estar siempre mirando un poco al interior y también invitándome. Me acuerdo de la primera nota que me escribiste allá como dirían en Misiones, en la Galería Palatina en el 2013, una reseña de una muestra de Gurí, y después siempre tuvimos un vínculo muy interesante, así que te agradezco. No, a vos, que me encanta tu obra y me encanta estar cerca y ver cómo va evolucionando y cómo tu obra sigue creciendo de una manera tan hermosa, tan orgánica, tan todo. Así que me encanta. Y bueno, y ahora te agarró la cuarentena en Buenos Aires, lejos de tu selva. Sí, la verdad que se extraña muchísimo. Creo que es lo que más extraño ahora, esa idea de libertad que uno tiene o de explorar, de meterse en la selva, encontrarse con un arroyo y nada, es espectacular y esa sensación es lo que uno más extraña, ¿no? Sobre todo estando en una ciudad bueno, el contacto con la naturaleza es tan estrecho, ¿no? Nada, acá casi nada, te diría. Sí, bueno, acá tenemos un video, vamos a ponerlo así la gente que te está conociendo entiende de lo que hablamos cuando hablamos eh, de tu río. ¿Cómo se llama? Ese es el arroyo Chimiray, que para mí es fundamental. Bueno, yo estoy remando y una piragua, para mí esa imagen sintetiza como un poco mi vida, como el transitar en el arte, ¿no? A través de esa mirada del paisaje, de los límites, porque el arroyo Chimiray divide lo que es Misiones de lo que es Corrientes, y, y bueno, mi vida siempre estuvo marcado por esos límites, de vivir en Misiones y crecer en Misiones tiene que ver con eso, con estar al lado de Paraguay, al lado de, de Brasil. De hecho, yo viví muchos años en Brasil, tengo mucha familia en Paraguay y mi obra un poco también se basa buscando esa relación que hay entre, ese es mi taller de apóstoles, Ay, qué que lindo, por también lo favor. extraño, y bueno, el mate, está en Apóstoles, que es la capital nacional de la yerba mate, Acá tenemos más y imágenes. ese es el taller de acá, de La Boca. Ah, este es el de la boca. Ese es el taller de La Boca, que es un espacio estrecho, chiquitito, finito, largo, pero eh, para mí es muy cómodo. Bueno, Y, ese este- es de vuelta al arroyo Chimiray, y con tus seres. sí, las mariposas, esa está un poco los insectos mutantes. Acá estás pintando A la mí imagen que está en el libro, le voy a mostrar claro, acá tenemos el libro que arranca con esta imagen de vos pintando en el arroyo. Pintás así. a mí me gusta siempre viajar. O sea, estoy un paso de la naturaleza. O sea, Mm. ir y trabajar. Y igual cuando voy a ese lugar no tomo una copia del lugar, del literal del lugar. Es como más una excusa de una conexión del momento con la naturaleza. No tiene que ver con una copia literal de estar retratando la naturaleza o como los pintores, como los impresionistas, los pintores viajeros que iban a un sitio y Y se así. dejaban deslumbrar por lo que pasaba en ese instante, por esa luz. Tipo, ese es el arroyo Tuna que está al lado de una chacra que nosotros teníamos en Apóstoles, que era muy lindo, lleno de recuerdos. Y son arroyos de que el agua está muy fría porque la selva es en galería, entonces te metes adentro, o sea, te metes y el agua es helada siempre, pero eh, también se puede tomar ese agua, ¿viste? Y esos caminos de tierra, que Roja. ahora estoy trabajando un poco con la tierra colorada, ahora estoy Mm. trabajando un poco con esa tierra que dice tanto, ¿no? Esa combinación. Yo creo que el hecho de Misiones tiene mucho que ver con eso, con esa exuberancia, con esa cuestión del color natural, ¿no? El color sin pigmento, de ese bombardeo de verde y de rojo y de estímulos, de lo que es la humedad, el calor.
bueno, también el Hermoso. frío, cuando hace frío a la mañana, hace mucho frío, por más que parezca mentira, pero se congela todo el pasto. Bueno, ese de vuelta a Mm, mi taller de la boca, que ahí de hecho está. no estoy yendo, no Vos estoy pero estás yendo, cerquita igual, ¿o no? sí, estoy a 20 cuadras. Tengo la cancha de Boca en el medio que me hace hacer un desvío grande, Ujú. pero, pero estoy cerca y igual estoy en un espacio muy cómodo, que no me puedo quejar porque estoy viviendo y trabajando estos días acá en Barracas, que es una zona muy linda, muy tranquila y nada, transformé este espacio en un taller improvisado donde creo que todos hicimos esto en estos momentos, y fue un momento súper, súper productivo. Eh, Esperando decir que ya estamos finalizando este proceso Ujú. de Todavía no varios sé. meses, con la esperanza de decir que como, bueno, igual todo ciclo, todo brote llega a un fin, ¿viste? Y me parece que estamos ya en los fines de un brote. Para mí, y haciendo un balance de lo que fueron estos 5 meses, fue muy productivo, fue muy, muy productivo. Trabajaste mucho, aunque estabas lejos de tu selva, estabas lejos de tu taller, igual ahí en Barracas pudiste parir obra nueva. Y lo que pasa que la distancia de la naturaleza, por más que yo acá tengo unos árboles que miro desde la terraza y los veo, Mm. me hizo reflexionar sobre otros procesos de la naturaleza. Si bien yo trabajo con el paisaje como una fuente de inspiración, y al paisaje lo divido como por varias eh, líneas que lo atraviesan, como la historia, la cultura. Yo me di cuenta en este tiempo que los fenómenos naturales no estaban afuera, sino que estaban sucediendo dentro mío. Y eso me pareció muy interesante, porque me consideré parte de la naturaleza. Y al pensar en esos cambios o en esas transformaciones, uno se vuelve parte de la naturaleza, uno se vuelve más consciente y uno empieza a respetar también la naturaleza desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Tipo, yo dejé de comer harinas, dejé de comer azúcar, dejé de comer alimentos procesados, y todos esos cambios empecé a darme cuenta como que, bueno, empecé a perder peso, la ropa me empezó a quedar grande, empecé a ver cómo cambiaba mi piel, o sea, todo tenía que ver con muchos fenómenos y me di cuenta que realmente la naturaleza estaba dentro mío, o sea, al empezar a comer más sano, hacer ejercicio, hacer un tipo de alimentación, depuración, bueno, meditación, respiración, un montón de cosas, uno empieza a tomar conciencia y bueno, la naturaleza realmente está acá. Tipo, el hecho de ver eh, cómo te crecen las canas es un proceso natural, el hecho de todo, de respirar o de sentirte parte, a mí me hizo muy bien. Y dentro de esos procesos yo empecé a trabajar con, con no voy a decir una obra, pero con experimentos que tenían que ver con el desarrollo, por ejemplo, de la mano izquierda, y al principio pensé que la iba a domar, tipo, y después me di cuenta que no hacía falta domarla, que era solamente ejercitarla y trabajar, y en ese diálogo con la mano izquierda apareció algo que fue muy interesante, que por primera vez los dibujos realmente eran orgánicos. O sea, A yo ver. siempre estuve trabajando con, con la organicidad, pero estos pequeños dibujitos Ah, que mira, hago, no sé, 5 o 6 por día con la con mano la mano izquierda. izquierda, tienen como una sensibilidad y tienen como una ingenuidad casi de la niñez, ¿viste? Y Sí, del aprender algo nuevo. Y, y nada, y me encanta. Y empecé a hacer retratos de personas, de amigos, de situaciones, eh, de armar estos seres que no se saben si son del agua, de la tierra, del aire. eh, no se sabe si son plantas, si son animales. Pueden ser desde parásitos hasta algas o hasta seres prehistóricos. Entonces, y después los hice gigantes, después los hice en carbonillas gigantes, y de ahí pasé a las acuarelas,
que después si querés te las puedo mostrar. Sí. Y después de las acuarelas pasé a pintar con tierra, porque empecé a investigar el pigmento de de los tacurú, que los tacurú son unos grandes hormigueros que construyen las hormigas con saliva y tierra colorada, que si saltás arriba tienen muchísima resistencia y no se rompen. Y armé una especie de pigmento con esa tierra, y pensando también en la hormiga como todo un sistema colectivo de trabajo que también tiene que ver con la naturaleza Pará, y de pero una manera organizativa. vos tenías tierra misionera ahí en Barracas, ¿cómo hiciste? Mira, en mi taller de la boca tengo de todo. Tengo como 2.000 kilos de barro del río Paraná. Ajá. Tengo montones de cuarzos, amatistas, ágatas y piedras de todo tipo. Eh, Debo tener, no sé, más de 600 mariposas disecadas que me la van dando del mariposario, que es un lugar increíble en Misiones. Es un lugar que recrían especies del Cerro de Santa Ana, Misiones. Entonces ellos recrían 15 especies y las mariposas viven un promedio relativamente corto comparado con el nuestro. Entonces, cuando se mueren, yo conseguí que me las guarden y me las manden en sobres, y nada, soy realmente afortunado. Después hasta tuve que pedir permisos especiales para hacer obras con material biológico, porque es- no estaba permitido utilizar material biológico en Misiones, ni sacarlo de la provincia, ni las piedras tampoco. O sea, tenía que pedir autorización, y parte de eso fue la gestión de eso también. Y bueno, y también tengo esos tacurú, esos pedazos de tierra colorada, hechos hormigueros, y es como una especie de laboratorio, ¿no? A mí me encanta ir y ver y sacar, abrir los cajones y tener las mariposas y tener todo. Y ahora fui ¿Cascarudos trayendo tenés? cada vez que, un montón, juntaban 1.000 por día. Tengo exuvias de cigarra, que son las exuvias de las chicharras, le dicen coyullos en el norte también, Coyuyo, son sí. insectos que pasan de vivir abajo de la tierra durante muchos años, se trepan a los árboles y dejan una muda, que es eh, su última piel, digamos, y de ahí salen y les salen las alas y empiezan a cantar, y todos esos procesos de cambio tienen que ver con la idea de perpetuar su especie, ¿no? Qué hermoso. Y, y en Apóstoles, durante un verano, la idea era juntar 1.000 por día. O sea, me había puesto la consigna de juntar, que era muy fácil igual, porque están en ¿Había todos los tantos? árboles, vos encontrás 100. En cada árbol No, encontrás de 80 a 100. O sea, y estas alrededor de la mudas. casa vas juntando estas mudas, que son las exuvias de chicharra, y de hecho, parte de esas, Mostranos a una, ver si porque puedo no, dar, ahora no me la imagino. a ver si puedo dar vuelta a la cámara, Porque no para sé vos debe si. ser muy común, pero yo no me imagino cuáles son. Eso que se ve abajo es un pedacito de una muda de chicharra que tiene Ah, unas alas de papel, que yo armé como híbridos. Para mí estos son como mutantes híbridos, qué que hermosura. tienen como una significación de nuevas posibilidades de vida. Y bueno, Daniel Molina una vez escribió que esto se refería también al género, como a la posibilidad de transformarse y Claro, de una transformación trans, de una claro. aproximación a lo trans. Hace mucho tiempo escribió, y me pareció muy interesante. Y Sí, bueno, y la exuvia, que es ese bichito que está abajo, es una evidencia del cambio. O sea, es una evidencia de que por ahí algo cambió, de que algo se transformó, y, y a mí me qué interesa hermoso. mucho esa idea de la transformación. En- pero son elementos que se consiguen, que yo los consigo en Misiones. Acá aparecen cosas súper exóticas. Alguien Claro. en Apóstoles o en Misiones lo puede ver en, en los patios de su casa. Y bueno, yo al principio de la cuarentena pensaba que eran momentos así, que nosotros no, que tenía que ver con un proceso natural, como había escrito la otra vez en Instagram, que tenía que ver con eso, que era un momento de crisálida, o un momento de donde sucede esto, ¿no? Donde uno se transforma o debería transformar. No debería, si quiere, es una oportunidad única para transformarse y para redefinirse lo que uno va a hacer o el resto de su vida, o por lo menos lo que va a pasar cuando todo esto
¿Cómo va a termine, salir ¿no? del cascarón, digamos, cuando pueda salir? Exacto, exacto. Cuál va a ser su forma final, ¿no? Y yo me lo planteé de esa manera, con esa filosofía de este tiempo, eh, Qué genial, poderlo tratando de mantener. justo de hacer, ojalá, ojalá, No, porque por ahí yo digo, al porque, principio de la cuarentena yo también dije, no, no voy a decaer, voy a hacer yoga todos los días. Y, y después para el segundo mes ya estaba haciéndola una vez por semana y ahora hace 2 meses que no hago yoga y ya tengo contracturas. Pero claro, porque no, me yo la cansé. alimentación fue algo que para mí fue así muy determinante y aproveché justamente este tiempo, decir, bueno, me voy a entrenar estos meses para cuando pase realmente poder seguir. Yo sé que va a ser difícil porque yo estoy viviendo solo y vivir solo es una cosa y vivir en Y una comunidad es una cosa, es fiesta, otra y cosa, claro, to- sí. totalmente. Pero el hecho del cambio de alimentación, el cambio de rutinas, son algo que a mí me gustaría que conservarlos en la nueva vida. O Se te ve muy bien, realmente. Creo que sos de los pocos que va a salir más hermoso de esta cuarentena. muchas gracias. Bajé 16 kilos en la cuarentena. Mira, sí, pero no es cuestión de peso, no es cuestión de adentro, ¿no? Cuando una persona se nota que está bien en sí misma, que está más sana, se te nota luminoso, digamos, ¿no? Eh, Gracias. a veces los kilos nos hacen más lindos también. No, no- También, no sí, pasa sí. por ahí, pasa por esta transformación interior y que seguro se refleja en tu obra, ¿no? Ya vimos la de la mano izquierda, ahora quiero ver la de la derecha. ¿Qué anda haciendo tu mano derecha? No, la mano derecha, a ver si te puedo mostrar. eh, Primero empecé a hacer estas flores, ¿viste? Con la idea de que Qué lindo. del otro ciclo, ¿viste? De la otra, como la idea esta del ciclo de la vida, ¿viste? Que yo hablé mucho de la muerte y de las vanitas en las instalaciones, Sí, hasta qué hice la hermoso. propia tumba, y Sí. después de eso empezaba como la vuelta, me parecía que era momento de florecimiento, entonces empecé a armar las flores, empecé a pensar en los ovarios, en los óvulos, y de los huevos esos, empecé a hacer una propuesta de unos huevos y se la mostré a una amiga y mi amiga me responde tipo, pero tipo, esa soy, en uno de los bocetos había como un huevo y me decía tipo, esa soy yo, metida dentro de esta cuarentena llena de, de cosas y mis hijos y la limpieza y todo, y transformé completamente la obra. O sea, pasó de ser un huevo a ser como estas cúpulas que están pensadas, están hechas con trapos rejillas teñidos, Ujú. y estas son fibras del lampazo teñidas Ah, también, y adentro hay cuarzos, ágatas y amatistas, y estas verdes son floritas, que son piedras que sirven para la limpieza, ¿no? ah, Y a mí me gusta mucho esa idea de cuando uno se mete adentro, amo tiene meterme esa en tus posibilidad cosas. claro, tiene esa posibilidad de limpiarse un poco el aura o limpiar un poco el alma, no sé, esa es una cuestión ya un poco mágica que va más allá de la obra de arte, porque está pensada como si fuese una obra, ¿no? Y Claro. bueno, Ah, estos son mirá. los takurú, que son los hormigueros, y de esos hormigueros, después de la mano izquierda salieron estas especies de pinturas con, con la, con la propia tierra. Bueno, estas son unas acuarelas que están hechas con la mano izquierda. Pintás también con la mano izquierda. Sí, estas son pintadas con la mano izquierda y me gusta esa idea de no poder controlar 100% el gesto. Pero está bastante controlado, Y, ¿eh? pero para lo que es mi trabajo Sí, claro, por del supuesto. calado, viste Al que, lado del calado, esto es libertino, te diría. claro. Y esto es un pigmento que hice a partir de esta tierra colorada, de los tacurúes, que es la tierra más la saliva de las hormigas. Armé esta tinta y con esta tinta también empecé a pintar, que tiene como un registro, se ve mucho el gesto, viste, de la mano. Y,
Y su propia Y a textura. partir de esto, y la textura de la tierra, claro, entonces me pareció muy interesante. Y a partir de estos, de estas tintas, salieron estos bichos que son como unas mandiocas, como unas, no sé, Sí, unas esculturas que la idea es que son como esos híbridos que todavía no se sabe si son de la tierra, son de la tierra, pero no sabes si son vegetales o animales, o cómo se van eh, relacionando, ¿viste? Y nada, la idea es seguir un poco con esto, con esta serie de, de esculturas y experimentar un poco las relaciones, ¿no? Que da la naturaleza, y sobre todo seguir explorando todo lo que tiene que ver con este universo nuevo que se abrió, que tiene que ver con explorar lo incontrolable, que es la mano izquierda. qué lindo, qué lindo. Y por otro lado, lo controlable es este libro maravilloso que al contrario, ¿no? Pasa revista a toda tu carrera, está toda tu obra, está, digamos, completo tu recorrido, no sé si lo estoy mostrando bien. Eh, bueno, están todas tus series maravillosas, las de Calado, que es las que recién hablábamos, recién viendo las imágenes de la selva, veía, ¿no? Este dibujo que es el que hace la luz entre las copas de los árboles en la selva, ¿no? Y cómo vos lo has hecho papel, ¿no? Impresionante. ¿Y cómo hiciste tu obra, papel, o tu trayectoria en este libro? ¿Cómo fue? ¿Cuándo empezaste a pensarlo el libro? ¿Qué pasó haciendo este recorrido biográfico, no? Y tiene que ver mucho a mí me hizo recordar mucho los comienzos del pensarme artista y esta elección de decir, quiero, quiero vivir de esta manera, porque para mí el ser artista es justamente eso, es pensarse de una manera y tener una manera de vida especial, que está llena de incertezas. Y yo trabajaba de diseño gráfico en Misiones, después me fui a vivir a Brasil, y un momento había un concurso de arte que el jurado era Ana Martínez Quijano, Gubier Mayer, Jorge Gubier Mayer y Francisco Libruchú. Y, y nada, cuando llegué con mis papeles súper tímidos al presentar, tipo, me acuerdo que agarra Gubier y me dice, pero este es espectacular, tipo, tenés que Mm, hacer, no te canses de hacerlo. Y fue un incentivo muy grande. Y ahí empezó esa cosa de venir a Buenos Aires, de empezar a mostrar, de hacer las muestras, y un recorrido de 16 años hasta ahora que por suerte siempre fue con muy buenas sorpresas y superando las expectativas, con muestras cada vez más grandes, con propuestas más diferentes, con posibilidades, ¿viste? Con poder decir lo que uno tiene ganas de decir sin ningún tipo de restricción, que eso es súper importante. claro, Y por suerte la idea de que uno puede ir cambiando y evolucionando, eso es lo que más se ve en la propuesta del libro, todas las diferentes etapas, diferentes momentos. Y para mí también es un cierre, es un momento de cierre, que eso es lo que te permite una publicación, editar el material y verlo desde una distancia, y al verlo con suficiente distancia se puede repensar toda tu vida desde otra manera. Así que me parece que justo cierra un proceso, y yo ahora estoy abriendo como otro proceso. Ya el tiempo va a decir qué es lo que queda y qué es lo que no, ¿viste? Pero el ejercicio fue magnífico claro. de la edición. Qué lindo, siempre está bueno, es como una muestra, pero esto es un conjunto de muestras, es como repasar todo el camino y también es un placer poder verlo todo junto, ¿no? Como espectador, más en estos tiempos. Ahora, ¿dónde se consigue el libro? ¿Cómo en estos tiempos tan El libro raros? está en la tienda del Museo Marco. Ah, que ellos hacen envíos, Sí. así que está bueno que esté ahí. Y creo que está en Mercado Libre también, y bueno, y es así. No, salió justo, se lanzó en un tiempo
de pandemia y de que no pudo haber lanzamiento ni compartir con amigos la idea de celebrar este nacimiento del proyecto, ¿no? Pero bueno, es así. Es como los niños que nacen En en, pandemia, que no conocen a los abuelos. en pandemia. Claro, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Pero está muy bien y ya se va a festejar, seguro, ya habrá ocasión. Y pensaba esto que me contabas de tus comienzos, como al principio vos tenías esta idea de que todo de tu obra tenía que salir de Misiones, desde los marcos hasta el papel, hasta los fletes de la yerba mate que traían tu obra, eh, que fue un comienzo que, bueno, mantuviste bastante, ¿no? Por ahí se te complicó cuando ya tuviste que mandar obra a Abu Dhabi, que la yerba mate no llegaba allá, y tuviste que ampliar un poco el repertorio, pero esta ligazón es muy fuerte, ¿no? Sí, durante yo los últimos 10 años, o sea, ahora van a ser 3 años instalado en Buenos Aires, pero tratando de ir y venir con mi taller en Apóstoles, que si voy hoy, tipo, lo abro y gracias a mi madre y a mi familia que lo limpian y lo abren y cortan las plantas, porque si no estaría en la selva, puedo ir y trabajar allá, pero estuve 10 años viviendo en Apóstoles y mostrando en diferentes lugares, mostrando en centros de arte muy importantes en Buenos Aires, afuera, y yo creo que o sea, es posible, es muy factible. Y mi idea durante todo ese tiempo era como un manifiesto de que todo sea realizado en Misiones, desde la parte conceptual, que tenía una amiga, Alicia Menices, que me escribía los textos, que pensábamos juntos las muestras, los marcos, los vidrios, los catálogos, los fotógrafos, tipo, todo se hacía allá y tengo la suerte de tener unos amigos que tienen una empresa de yerba, que tienen los camiones, y yo cargaba todo en el camión de yerba y al otro día estaba acá en Buenos Aires sin escala. Todo desde un consultorio de mi padre hasta los 1.200 kilos de barro que cada vez que armaba la instalación de barro memorioso, venía el barro, la tierra, las mesas, los cuarzos, las luces, y, y fue realmente divertido. Fue un momento que fue divertido hasta que, como vos decís, empecé a producir obra acá, porque, bueno, vos bien entendés que el federalismo en el arte recién ahora está empezando, y en algunos lugares, como en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Misiones tuvo su momento de gloria con el MACUNAM, que fue una institución que estuvo muchos años en Posadas, que era de la Universidad Nacional de Misiones, tenía un museo de arte contemporáneo, pero era una pata muy institucional. Y para que funcionen, digamos, todas las esferas, el sistema tiene que estar completo, o sea, tiene que haber galeristas, tiene que haber coleccionistas, tiene que haber críticos, tiene que ser un círculo virtuoso, ¿no? Claro, que se retroalimente. Y, y si bien en Buenos Aires es posible como estar fuera del sistema, en Misiones no se puede estar, o sea, es imposible vivir no vivir del arte ni con el arte, ni como te imagines, porque es bastante difícil, bastante difícil. Claro. Eh, si bien en otras, por ejemplo, tengo el recuerdo de mi abuela que compraba las obras de Nélida Puerta, que es la madre de Ignacio Luca, y mi abuela era como su coleccionista, o sea, yo crecí en su casa viendo los cuadros de Nélida y de Nelly que pasaba y eran vecinas y se veían y mi abuelo usaba sus joyas y tenía sus esculturas y cerámicas y nada. Creo que hubo otro momento y de hecho en mi casa también mis padres compraban obras de artistas misioneros y en las paredes había cuadros de artistas misioneros, entonces creo que era completamente diferente. Hay algo que pasó en el medio que se perdió esa idea del arte, ¿no? Claro, bueno, hay que volver a eso, ¿no? A que la clase media pueda comprar arte y lo quiera para su vida, ¿no? Que es por ahí lo que se Totalmente. cayó, se cayó la clase media. Pero bueno, ojalá que logremos que vuelva a ser el arte una cuestión, un elemento esencial, eh, como lo fue entre esas vecinas divinas, ¿no? Nelida Puerta y tu abuela, Sí. qué hermosas.
Sí, sí, yo crecí yendo al taller de ella, de niño entraba a su taller y era mágico, realmente mágico ver sus hornos, sus pinturas, eh, impresionante, un artista con otra cabeza. ¿Esa fue Y la primera artista con la realmente, que tuviste contacto? sí, y después en Apóstoles también había un pintor que se llamaba Wilfrido Tántera, que no era de Apóstoles, sino que era santafesino, que tenía una pintura impresionista muy interesante, que también cada inauguración que hacía, nosotros íbamos con mi familia, con mi padre, con mi madre, a ver la muestra de Tántera, que se inauguraba en Apóstoles, que era como el pintor del pueblo, que no era del pueblo, pero había elegido Apóstoles para vivir. Qué lindo. Y, y me encanta, o sea, me encantaba ver esos colores. Yo hasta ahora creo que hay algo alquímico en el arte. Que, eh, y yo todavía creo que nunca pude llegar a descubrirlo en mi hacer todavía. Quizás porque estoy metido adentro, pero por ejemplo las pinturas de él, que veía esos colores, el óleo puro, el pigmento metido, o las cerámicas de Nelly, tipo, me parece que hay algo que es mágico, que es bueno, hablando justamente de esta obra que tiene intenciones de que sea mágica, pero Claro. que hay algo que es mágico en el arte, que es Bueno, justamente meterse en tu... esa producción. Yo tengo el recuerdo de meterme en tu instalación, barro, ¿cómo se llaman esas Barro memorioso. en meterse dentro de barro memorioso y sentir el perfume a rosas y ver las mariposas, para mí eso fue un momento de magia. Estar adentro de tu obra tiene esa magia y es una de las obras que recuerdo de cerrar los ojos, la estoy sintiendo, ¿no? Así que te confirmo Qué que bueno. sí, tenés magia. Vos también. Esa obra fue muy, muy importante para mí porque yo trabajo con el recuerdo, ¿no? Y hago como un set de recuerdos y empiezo como a analizar. Hice un momento donde analicé como, bueno, mi infancia en Apóstoles y los años de consultorio médico, el patio, los caballos, el mono, todo. Parece ficción, pero en mi casa había una caballeriza y teníamos los caballos y los ponis dentro de la caballeriza lo que era un patio de la casa que no tenía ni vecinos, Qué ni tenía lindo. límites. O sea, terminaba donde empezaban las plantas, que ahora es completamente diferente. Ese lugar está solamente en el recuerdo. Claro. Y se llamó Gurí, hice la muestra en Buenos Aires, en la Galería Palatina. Después dije, bueno, yo tengo mucho del hacer manual y hay una cosa laboriosa, y ahí empecé a investigar la historia de mis abuelos, y tengo dos abuelos paraguayos, y ahí empecé a como a conectarme con una cosa, con esa cosa intergeneracional, que de hecho ahora lo estoy trabajando desde otro lugar, a la cuestión de los genes, pero para mí era muy fuerte verme reflejado en esos bordados, o en el tiempo, o en la paciencia, y yo estaba replicando, yo me sentaba a calar y pasaba horas, y armaba esos tejidos gigantes, y tenían cosas que ver, y bueno, y ahí empezando a investigar, me di cuenta que mis abuelos y mi padre y yo habíamos nacido en pueblos jesuíticos, de lo que en un pasado fue la provincia jesuítica del Paraguay, que era Brasil, Argentina y Paraguay y Corrientes, que es mi zona de influencia, es mi marco teórico. Es el lugar Claro, donde yo viví 4 años en Brasil, o sea, tengo mis abuelos en Paraguay, tengo mis padres, mi familia, mi madre del Chaco, de Corrientes, toda una región que antiguamente era la gran nación jesuítica, ¿no? Y ahí tomé un elemento del motivo del Vanitas, que es un elemento barroco, y si vas a los orígenes, el Apóstoles se fundó en el 1600, donde, no sé, en la iglesia de un pueblo de apóstoles que tenía 6.000 habitantes, había esculturas barrocas, y no era parte de la historia, sino que era el presente en ese momento. O sea, claro. San Ignacio, Loreto, todas las misiones jesuíticas tenían el estilo barroco americano como predominante, y regía tanto acá como en Europa al mismo tiempo. Entonces, inspirarme en la Vanitas para mí fue algo cercano, y de vuelta estaba en una línea que trazaba el paisaje atravesado por la historia. Y fue muy interesante, porque yo en el barro memorioso modelé en barro
todos los seres que ya no estaban más, que tenían que ver con mis mascotas, bueno, estos caballos, mis abuelos, mis amigos, y los puse adentro de unas cúpulas muy grandes de barro con aroma, y cada una tenía diferentes sensaciones, porque tenía una música original también que a mí que Sí, invitaba un poco a esa introspección, y sobre todo fue interesante porque son obras que tienen que ver con lo público, ¿no? Con la experiencia de vivirla en el momento que existe. Cuando claro, se desarma, no se vuelve a esa experiencia, se vuelve solo al recuerdo. Si bien hay buenos registros, claro, ¿no? tuve la suerte de armarla, tuve la suerte de armarla en el Recoleta, en el CCK, que estuvo 6 meses, y en Rosario, en el SEC, Bueno, yo la vi ahí en la a Semana orillas de del Arte. Paraná. Ah, claro, claro, con barro Este, del Paraná, porque ahí nos quedamos cortos de barro y tuvimos que pedir con Roberto Echen, que es un gran amigo y curador, y fue un poco el que me ayudó a pensar esta muestra de barro memorioso. Nos quedamos cortos de barro y tuvimos que pedir a la Municipalidad de Rosario que nos consiga barro del Paraná, y justamente el tema de esa Semana del Arte de Rosario era el agua. Entonces claro. nosotros uníamos como el barro del Paraná de arriba con el barro del Paraná del centro, y fue interesantísimo. Fue hermoso, hermoso. Y me acordaba de lo que estaba haciendo Ignacio de Luca también antes de que lo agarre la cuarentena, que era pintar su pueblo, el que recuerda, ¿no? No el que es ahora. Esta idea de las memorias, cómo vuelven, y más en estos tiempos, ¿no? Donde parece que todo, los recuerdos están más cerca porque el presente está como achicharrado de alguna manera, está como encapsulado. Este, Sí, en eso tomo el modelo de un artista que para mí es fundamental, y para mí es el artista vivo más importante de Misiones, que es Ramón Ayala, ah, que Ramón vivió muy, muy chico en Misiones, mira, pero es el artista de Misiones. Obviamente tenemos a varios artistas muy importantes, pero para mí Ramón Ayala sintetiza la idea esa de traducir la esencia de un pueblo, de generar hasta su ritmo, de dotarlo de identidad de alguna manera, y él la mayor parte del tiempo la vivió en Buenos Aires. O sea, él vive en Capital hace años, claro, y siempre vive con esa lúcido recuerdo de ese Misiones, y parece que no se hubiera ido nunca de allá. O sea, trabaja y construye hasta el día de hoy su obra, tanto pictórica, poética, musical, y para mí es un referente. Y es una manera de hacer una obra a la claro, distancia, con el recuerdo y con esa cosa tan idílica que tiene la vuelta al recuerdo. claro, que es más linda que la realidad. Es como llevar el lugar de uno adentro, es como, eh, otra cosa, ¿no? Que bueno, uno no puede escapar de lo que uno es, ¿no? Y uno lo que uno es tiene que ver con dónde nació y qué cosas mamó y qué cosas se le fueron metiendo adentro, ¿no? Al crecer. Sí, para mí eso, el lugar de origen, como habíamos hablado en una charla hace mucho tiempo, eh, eh, nos determina, pero no nos condiciona. O sea, nos hace únicos. Trabajar sobre tus raíces, bueno, lo decía Tolstoy, ¿viste? Pinta tu aldea y Mm, pintarás el mundo, y es como súper sabio. Y en ese sentido, eh, también está dentro de uno, ¿no? O sea, el recuerdo no solamente del espacio geográfico, del espacio físico, sino de lo que existe adentro de uno, ¿no? De esa construcción que es tan personal. qué lindo. Bueno, Andrés, qué lindo visitarte y viajar un poco con vos por tus memorias, por tu obra. Un placer esta charla. Muchísimas gracias. No, Muy a vos, contento. a vos, a vos. Y bueno, estoy haciendo unos trabajos ahora que son como bastante intensos. No sé si son intensos para de verlos, sino que para realizarlos. O sea, mi idea de realizarlos fue un poco, fue, fue un poco intenso, ¿no? De realizar, y,
y esa idea de, como te decía, de trabajar con lo de uno, con el cuerpo y en mi caso con la mano izquierda, yo le dije, bueno, voy a agregar algo más que es esa carga genética, que la vengo trabajando como hace un tiempo. Y bueno, un día estaba cortándome la trincheta y me corté el dedo y pasé el dedo por el papel. Y dije, tipo, wow, esto está buenísimo. Tipo, y nada, los contactos de la vida dieron que pueda conseguir que me licúen mi propia sangre y conseguir glóbulos rojos y plasma por otro lado, y hacer Wow. unas pinturas con glóbulos rojos y con plasma. Y fue una experiencia interesante A ver, la porque hice como hasta naturaleza que llevas dentro, digamos. por un lado la naturaleza y también por otro lado tiene que ver ese río de los genes, ¿no? Que, que cuando yo los estaba pintando decía tipo, acá está la memoria de mis abuelos, de mi padre, de mi madre, de toda esa historia, y nada, genera Wow. esa cosa que ahora están secos, pero en su momento cuando se pintaron eran completamente diferentes, y es la primera vez que los muestro, ¿no? Tengo Mirá. como un cierto pudor de mostrar esta obra todavía. Wow. Este era como mi autorretrato, hecho con plasma y glóbulos rojos, que es Que se parece a las de las hormigas, pero este es el barro que de vos las... llevas en tu sangre, en tus venas. Claro, tiene que ver con eso y me gusta mucho también esa cuestión de que no se puede controlar, que se genera con algo que es 100% orgánico, Claro, en que va a que seguir es, cambiando. sí, va a seguir cambiando, va a ir mutando y se va a ir transformando y genera esa gama tonal que es única y que en cada uno es completamente diferente, Claro. Uy, completamente diferente. gracias por mostrarnos esta obra tan íntima y tan de primera vista que es tan personal y interesantísimo. Sí, fue Interesantísimo. un ejercicio muy interesante porque me puse tipo la música bueno, que me llega, agarré, separé el plasma y los glóbulos y empecé a mezclar y a pintar y a hacer esa cosa alquimista de mezclar y ver y agarrar una jeringa y poner. Y mi padre es médico también. O sea, Claro, yo crecí con gente que llegaba al consultorio cortada, o sea que la experiencia también venía desde otro lugar, desde el laboratorio, ¿no? O sea, yo claro, conocí el laboratorio no por Damien Hirst, sino por escaparme a su consultorio y ver esos frascos y medicinas y máquinas de rayos X y olores fuertes y nada, interesante. Entonces, como que es algo que está todavía en proceso, no sé para dónde se va a ir, pero creo que es un autorretrato de 100%. cierto, sí. Qué genial. Bueno, Andrés, mil gracias por esta charla y por mostrarnos todo. Un gusto enorme. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, espero que pronto veamos todo esto en una muestra en persona. Sí, ojalá, ojalá, Ya seguramente. pronto, ya Bueno, y prontito. muchas gracias a vos por estar siempre mostrándonos todo lo que pasa en el país, ¿no? No solo de la General Paz para acá, sino Mm. más afuera. Sí, yo estoy del otro lado de la General Paz, así que me declaro provinciana. Genial. Bueno, gracias, Andrés. Beso enorme. A Muchas vos. gracias. Beso grande. Nos Hasta vemos. luego. Chau,